El sol de Oklahoma de principios de otoño era una manta pesada y húmeda sobre el lago Eufaula. El aire, espeso y quieto, apenas se movía, y la superficie del agua era un espejo oscuro que reflejaba el cielo pálido y sin nubes. Era el tipo de día que prometía una pesca lenta y perezosa, más una excusa para la camaradería y la cerveza fría que para una captura trofeo. Para Earl Miller y Jimmy Peterson, dos amigos que se acercaban a los 60 años, era la perfección. Te digo, Jimmy, si el bagre no pica hoy, es que no tiene hambre, murmuró Earl, reajustando su gorra de béisbol descolorida. Su rostro estaba surcado por las arrugas del sol y el tiempo, un mapa de décadas pasadas bajo el cielo abierto. Jimmy soltó una risa ronca, un sonido que terminó en una tos seca. O tal vez simplemente son más listos que nosotros, viejo amigo. Se recostó en su asiento plegable, el bote de aluminio meciéndose suavemente con el movimiento. Habían estado allí desde el amanecer, y su hielera contenía más latas vacías que peces. Pero no importaba. El silencio, roto solo por el zumbido de los insectos y el suave lapeado del agua contra el casco, era el verdadero premio. Fue entonces cuando la caña de Earl se dobló violentamente, casi arrancándosela de las manos. El carrete zumbó con furia, la línea de pescar tensándose como una cuerda de piano. ¡Demonios!, gritó Earl, luchando por mantener el agarre. Ahora sí. Este es el grande. El monstruo del lago. Jimmy se incorporó de un salto, la emoción sacudiendo su letargo. Aguanta, Earl. No dejes que se te escape. Durante 10 minutos, fue una batalla épica. Earl tiraba y cedía, sus nudillos blancos por el esfuerzo, el sudor perlando su frente. Pero la cosa en el otro extremo no se movía como un pez. No corría, no saltaba. Era un peso muerto, inamovible, como si hubiera enganchado el fondo mismo del lago. Esto no es un pez, jadeó Earl, su entusiasmo inicial reemplazado por la frustración. Se siente sólido. Como un tronco de árbol sumergido. Con la ayuda de Jimmy, maniobraron el bote, tratando de liberar el anzuelo desde diferentes ángulos. Finalmente, con un tirón coordinado que casi los hizo volcar, sintieron que algo se movía, arrastrándose por el lecho fangoso del lago. Lentamente, con un esfuerzo agotador, comenzaron a ganar línea. Lo que fuera que habían enganchado se acercaba a la superficie. El agua turbia se arremolinó, y una forma oscura y masiva comenzó a emerger. No era un tronco. Era metal. Un trozo de guardabarros oxidado, cubierto de algas y lodo, brilló débilmente bajo el sol. Dios santo, susurró Jimmy. Earl, creo que hemos pescado un coche. El miedo reemplazó a la emoción. Un coche en el fondo del lago no era un hallazgo común. Podría haber estado allí durante décadas, una chatarra abandonada, o podría ser algo mucho más siniestro. Con manos temblorosas, Jimmy sacó su teléfono móvil, un modelo antiguo con una señal irregular, y marcó el 911. 2 horas más tarde, la tranquila cala se había transformado en una escena de actividad frenética. La lancha del sheriff del condado de McIntosh estaba junto a la de Earl y Jimmy, y en la orilla, una grúa de plataforma se posicionaba ruidosamente. El sheriff David Reyes, un hombre corpulento de rostro serio y uniforme impecable, observaba la operación con los brazos cruzados. Llevaba casi 30 años en el cargo y pensaba que ya lo había visto todo. Este lago había devuelto barcos hundidos, herramientas perdidas e incluso alguna caja fuerte robada, pero un vehículo entero era diferente. Los buzos del equipo de recuperación del condado habían descendido a las turbias profundidades, confirmando que se trataba de una furgoneta, una vieja Dodge Caravan, asentada en el lodo a unos 12 metros de profundidad. Las cadenas de la grúa fueron aseguradas, y el motor del camión rugió, tensándolas. El agua burbujeó y se agitó violentamente mientras la furgoneta era arrancada de su tumba acuática. Emergió lentamente, como una bestia prehistórica saliendo de un letargo de eones. El óxido había devorado gran parte de la pintura, pero se podía distinguir un color azul pálido bajo las capas de barro y vegetación acuática. El agua caía en cascada desde las ventanas rotas y los huecos corroídos, arrastrando consigo un olor fétido a descomposición y agua estancada que hizo que varios de los presentes retrocedieran. Una vez que la furgoneta estuvo en la orilla,
Goteando sobre la tierra roja de Oklahoma, el sheriff Reyes se acercó con cautela, seguido por su joven ayudante, el oficial Thompson. Las puertas estaban selladas por el óxido. Un bombero tuvo que usar una herramienta de palanca para forzar la puerta del conductor, que se abrió con un gemido metálico y agónico. El interior era un caos de lodo y decadencia. Los asientos estaban deshechos, el relleno de espuma flotaba en el agua pútrida que llenaba el suelo del vehículo. Pero a pesar del deterioro, algunos objetos habían sobrevivido. Sobre el salpicadero, cubierta por una fina capa de sedimento, descansaba una Biblia. Sus páginas estaban hinchadas y fusionadas por el agua, pero la cubierta de cuero, aunque deformada, permanecía intacta. Reyes la cogió con guantes. Dentro de la portada, una caligrafía elegante había escrito un nombre, propiedad de la familia Clarke. El corazón del sheriff dio un vuelco. Clarke. El nombre resonó en su memoria, un eco de un caso que había atormentado sus primeros años como oficial. Una familia entera, desaparecida sin dejar rastro. Sheriff, tiene que ver esto, dijo Thompson desde la parte trasera del vehículo. Su voz era tensa, desprovista de su habitual confianza juvenil. Reyes rodeó la furgoneta. Thompson apuntaba su linterna hacia el suelo del asiento trasero. Allí, medio enterrados en el lodo y los restos de lo que parecía ser ropa de niño, yacían unos pequeños huesos blanquecinos. Un fémur diminuto. Fragmentos de lo que podría haber sido un cráneo. Eran inconfundiblemente infantiles. El aire pareció volverse más pesado, el silencio más profundo. Los sonidos de la grúa y las radios se desvanecieron. Reyes miró los pequeños huesos, luego la Biblia en su mano. La imagen se formó en su mente con una claridad devastadora. Una mañana de domingo de hacía casi 2 décadas, una familia saliendo de la iglesia, sonriendo, sin saber que se dirigían hacia una tumba de agua y silencio. Después de 18 años, el lago Eufaula finalmente había revelado su secreto más oscuro. El sol de la mañana de Oklahoma se filtraba a través de las persianas de la modesta casa de los Clarke, pintando rayas de luz sobre el suelo de madera. Era el domingo 12 de septiembre de 1982, un día que prometía el calor persistente del final del verano. En la cocina, el aroma del café recién hecho y de los huevos con tocino llenaba el aire. Sarah Clarke, con su delantal de flores ya puesto, movía la sartén con una eficiencia tranquila, una sonrisa suave en sus labios mientras escuchaba el alboroto proveniente del pasillo. «Josh, ese es mi zapato». «Mamá, Josh me quitó el zapato», se oyó la voz indignada de Emily, de 8 años. «No es cierto». «Es el mío», respondió Josh, de 5, con la terquedad que solo un niño de su edad podía dominar. Michael Clarke apareció en el umbral de la cocina, ya vestido con su mejor camisa de domingo. Se rió suavemente y le dio un beso en la mejilla a su esposa. «Suena como que la tropa está lista para la batalla dominical», bromeó, sirviéndose una taza de café. «Lo de siempre», respondió Sarah, girándose para mirarlo. Sus ojos reflejaban un profundo afecto. «Ve a ser el árbitro, amor. La iglesia no espera». Michael asintió y se dirigió hacia las habitaciones de los niños. Unos momentos después, regresó con un niño risueño bajo un brazo y una niña que intentaba parecer molesta, pero no podía ocultar una sonrisa, siguiéndolo de cerca. La paz fue restaurada con la promesa de un postre extra después del almuerzo. El desayuno fue un caos feliz. Josh derramó un poco de jugo de naranja en la mesa, y Emily se encargó de limpiarlo con la seriedad de un adulto, mientras Mako les contaba una historia exagerada sobre una ardilla gigante que había visto en el patio. Sarah los observaba a todos, sintiendo esa oleada de gratitud que a menudo la embargaba en momentos como este. Su familia. Su pequeño y perfecto mundo. Una hora más tarde, los 4 salieron de la casa. El sol ya estaba alto, y el aire era cálido y denso. Su vehículo, una Dodge Caravan de color beige, un modelo de hacía un par de años, ya mostraba signos de una vida familiar ajetreada. Una pequeña abolladura en el parachoques trasero y un surtido de juguetes esparcidos por el suelo del asiento de atrás. Mako abrió la pesada puerta corrediza para los niños. «Vamos, campeones. Emily, tú junto a la ventana». Sarah se sentó en el asiento del copiloto,
colocando su Biblia de cuero gastado en el regazo. La portada tenía su nombre de soltera, Sarah Jenkins, pero debajo, con una caligrafía más nueva, había añadido, Clarke. Era un regalo de su madre y uno de sus bienes más preciados. Mako arrancó el motor, que tosió un par de veces antes de cobrar vida con un zumbido familiar. Mientras salían del camino de entrada, Sarah echó una última mirada a su casa, un sentimiento de satisfacción instalándose en su pecho. El trayecto a la primera iglesia bautista de Eufaula era corto. Conducían por calles tranquilas, bordeadas de robles y céspedes bien cuidados. Michael tarareaba una melodía de la radio, y en el asiento trasero, los niños jugaban a Veo, veo. Veo, algo azul, dijo Emily. El cielo, gritó Josh, victorioso. Demasiado fácil, se quejó Emily, pero ambos rieron. Llegaron al estacionamiento de la iglesia, que ya estaba casi lleno. Saludaron con la mano a varias familias que conocían. Los Clarke eran miembros queridos de la congregación. Mako ayudaba a organizar la parrillada anual de verano y Sarah era voluntaria en la escuela dominical. Dentro del santuario, el aire era fresco y olía a cera de velas y madera pulida. Se sentaron en su banco habitual, intercambiando sonrisas y susurros con sus vecinos. El pastor Johnson subió al púlpito y comenzó su sermón sobre la fe y la comunidad, sus palabras resonando en el espacio silencioso. Durante el servicio, Josh se durmió en el regazo de su padre, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. Emily, por otro lado, escuchaba atentamente, o al menos lo fingía muy bien, hojeando ocasionalmente un himnario. Sarah sintió la mano de Mako encontrar la suya, sus dedos entrelazándose. Era un gesto simple, uno que habían compartido miles de veces, pero que seguía sintiéndose como un ancla en el mundo. Cuando el servicio terminó, la congregación salió al brillante sol del mediodía. Se quedaron un rato en el jardín de la iglesia, charlando con amigos. ¿Van a ir al lago esta tarde, Mako?, preguntó Bob, un compañero de trabajo de la ferretería. El clima está perfecto para pescar un poco. Mako miró a Sarah, una chispa de aventura en sus ojos. ¿Qué dices, cariño? Podríamos hacer un picnic. Los niños podrían chapotear en la orilla. Sarah dudó por un momento. Tenía una montaña de ropa para lavar y la comida de la semana por preparar. Era la parte práctica de la pareja, la que mantenía los pies de Mako en la tierra. Pero al ver la mirada suplicante en los rostros de Emily y Josh, que habían escuchado la conversación, su resolución se desvaneció. Está bien, cedió con una sonrisa. Pero solo un par de horas. Y ustedes dos, dijo, señalando a los niños, me ayudarán a preparar los sándwiches. Un grito de alegría fue la respuesta. Se despidieron de sus amigos con promesas de verse la próxima semana. Nos vemos el próximo domingo, gritó Sarah por encima del hombro mientras se dirigían a su furgoneta. De vuelta en la Dodge Caravan, el ambiente era aún más alegre que por la mañana. La promesa de una tarde en el lago había electrizado a los niños. Michael encendió el motor, el mismo zumbido familiar llenando la cabina. Muy bien, equipo Clarke, anunció Mako, poniendo la furgoneta en marcha. Próxima parada, La Aventura. Se incorporaron a la carretera principal, alejándose de la iglesia. Un amigo que salía del estacionamiento detrás de ellos los vio girar en la esquina, la luz del sol reflejándose en el parabrisas. Mako levantó una mano en un último saludo amistoso. La furgoneta beige se perdió de vista, avanzando por la carretera que serpenteaba hacia el lago Eufaula, desapareciendo bajo el vasto y despejado cielo azul de Oklahoma. Nadie volvería a verlos. Domingo, 16 de mayo de 1982. El sol de Oklahoma se derramaba sobre las tranquilas calles de Eufaula como miel tibia, prometiendo un día de calor prematuro para la primavera. Dentro de una modesta casa de tablillas blancas en Elm Street, la vida de la familia Clarke bullía con el caos controlado de una mañana de domingo. El aroma del café recién hecho y el tocino friéndose en la sartén llenaba el aire, una sinfonía doméstica orquestada por Sarah Clarke. Se movía por la cocina con una eficiencia grácil, su cabello castaño recogido en una cola de caballo improvisada mientras volteaba los huevos. Mako entró, ya vestido con su mejor pantalón y una camisa de botones. Se detuvo detrás de Sarah,
envolviéndola con sus brazos y depositando un beso en su cuello. «Huele a gloria, mi amor», murmuró contra su piel. Sarah se rió suavemente, inclinando la cabeza hacia atrás. «Si no nos damos prisa, el único sermón que escucharemos será el tuyo por llegar tarde de nuevo. Ve a despertar a los niños, ¿quieres?» Josh, seguro que ya perdió un calcetín. Como si lo hubiera invocado, Josh, de 6 años, irrumpió en la cocina, con el pelo rubio revuelto y una expresión de pánico cómico en su rostro. «Mamá, mi zapato se comió mi calcetín», anunció, levantando un pie descalzo. Llevaba puesta su pequeña corbata de moño, torcida como una hélice a punto de despegar. Mako soltó una carcajada y levantó a su hijo en brazos. «Vamos, campeón. Realicemos una expedición de rescate a tu cuarto. Seguro que ese calcetín está escondido debajo de tu fortaleza de almohadas». Se lo llevó sobre el hombro, mientras Josh chillaba de alegría. En el umbral de la cocina apareció Emily, de 10 años. A diferencia de su hermano, estaba impecablemente vestida con su vestido floreado de domingo, sus zapatos de charol brillantes y el cabello trenzado con esmero. Sostenía un libro en sus manos, siempre la observadora tranquila de la familia. «Buenos días», dijo con una seriedad que parecía demasiado madura para su edad, aunque una pequeña sonrisa jugaba en sus labios al ver la escena. «Buenos días, cariño», respondió Sarah, deslizando un plato con huevos y tocino frente a su silla. «¿Emocionada por la escuela dominical?» Emily se encogió de hombros, sentándose. «La señora Gabel nos va a contar la historia del arca de Noé otra vez». «Ya me la sé». Pero tomó el tenedor con entusiasmo. La rutina era predecible, pero era su rutina, segura y reconfortante. 30 minutos más tarde, los 4 se amontonaban en la Dodge Caravan azul de 1981, el orgullo de Michael. Era espaciosa, fiable y olía a una mezcla de ambientador de pino y galletas aplastadas en el asiento trasero. «¿Listos para la misión?», bromeó Michael mientras giraba la llave y el motor cobraba vida con un ronroneo familiar. La primera iglesia bautista de Eufaula estaba a solo 10 minutos en coche. Al llegar, el estacionamiento ya estaba casi lleno. El sol brillaba en los parabrisas de los coches y los feligreses charlaban en pequeños grupos en las escaleras de la entrada. Los Clarke fueron recibidos con sonrisas y saludos. Eran una familia querida, ni demasiado prominente ni invisible, simplemente una parte sólida y amable del tejido comunitario. «Michael, Sarah. Qué gusto verlos», saludó el pastor John, un hombre corpulento de sonrisa fácil. Le dio una palmada en la espalda a Michael. «Me dijo Belle Henderson que le ayudaste a reparar su cerca ayer. Eres un buen samaritano, hijo». «Solo un buen vecino, pastor», respondió Michael con humildad. Sarah sonrió, tomando a Josh de la mano antes de que saliera corriendo tras una ardilla. Dentro, el aire estaba impregnado del olor a cera de velas y madera pulida. Se sentaron en su banco habitual, a mitad de pasillo. Durante el servicio, Josh se retorcía, Emily escuchaba atentamente y Michael y Sarah compartían miradas cómplices por encima de las cabezas de sus hijos. El sermón del pastor John fue sobre la gratitud y la importancia de atesorar las bendiciones cotidianas, especialmente la familia. Sarah apretó la mano de Michael, sintiendo una oleada de afecto tan profunda y tranquila como el lago cercano. Cuando salieron de la iglesia una hora después, el mundo parecía aún más brillante. El cielo era de un azul intenso y sin nubes, y una suave brisa mecía las hojas de los robles. La gente se demoraba, sin prisa por abandonar la calidez del sol y la compañía. Fue entonces cuando la idea golpeó a Michael. Miró a Sarah, luego a Emily y Josh, que parpadeaban bajo la luz del sol. Una sonrisa amplia y genuina se extendió por su rostro. «¿Saben qué?», dijo, su voz cargada de una emoción repentina. «El día está demasiado perfecto para irse a casa, ¿y si vamos de día de campo al lago?». Emily levantó la vista, interesada. Josh empezó a dar saltitos. «Sí, podemos, mamá, podemos». Sarah dudó por un segundo, la practicidad luchando contra el impulso. «¿Así, de la nada?». «Michael, no tenemos nada preparado. Los niños llevan la ropa de domingo». «¿Y qué?», replicó él, su entusiasmo era contagioso. «Podemos pasar por casa,
preparar unos sándwiches en 5 minutos. La ropa se lava. Pero un día como este es un regalo. Vamos, Sarah. Por favor. Al ver la expresión suplicante en los rostros de sus 3 personas favoritas, la resistencia de Sarah se desvaneció, reemplazada por una sonrisa que reflejaba la de su esposo. Está bien, ustedes ganan, cedió, y los gritos de alegría de los niños sellaron el plan. Fieles a su palabra, la parada en casa fue un torbellino eficiente. Mientras Mako buscaba una vieja manta de cuadros en el garaje, Sarah preparaba rápidamente sándwiches de jamón y queso, llenaba un termo con limonada y cogía una bolsa de patatas fritas. No se cambiaron de ropa. La espontaneidad era parte de la aventura. De vuelta en la Dodge Caravan, la atmósfera era eléctrica. Josh cantaba una canción sin sentido en el asiento trasero mientras Emily miraba por la ventana, el paisaje familiar adquiriendo un nuevo brillo de anticipación. Michael encendió la radio y una canción de Kenny Rogers llenó el coche. Al salir de su calle, pasaron junto a su vecino, el señor Henderson, que ahora empujaba su cortacésped por el césped. Mako tocó el claxon y los 4 agitaron las manos. El señor Henderson levantó una mano en señal de saludo, una imagen fugaz de normalidad dominical. La furgoneta azul dobló la esquina, su carrocería brillando bajo el sol del mediodía. El sonido del motor se desvaneció gradualmente, mezclándose con el zumbido distante del cortacésped, hasta que solo quedó el silencio de una tarde de primavera en un pequeño pueblo. Y luego, se fueron. El domingo 16 de mayo de 1982 amaneció en Eufaula, Oklahoma, con una promesa de calidez y cielos despejados. En la modesta casa de los Clarke, en una calle tranquila bordeada de robles, la luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina, dibujando cuadrados dorados en el suelo de linóleo. El aire olía a café recién hecho y a tocino friéndose en la sartén, un aroma que era la banda sonora de los fines de semana en su hogar. Sarah Clarke, con su delantal floreado atado a la cintura, tarareaba una melodía suave mientras volteaba las tiras de tocino. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta sencilla, y una sonrisa apacible adornaba su rostro. Era el ancla de la familia, una presencia tranquilizadora y constante. Michael, su esposo, entró en la cocina, ya vestido con su mejor traje para la iglesia. Se detuvo detrás de ella y le dio un beso en la mejilla. «Huele delicioso, mi amor», dijo, su voz grave y cálida. Michael era un hombre práctico, un mecánico conocido en el pueblo por su honestidad y sus manos hábiles, capaces de arreglar cualquier motor. Pero los domingos, se despojaba de la grasa y el overol para convertirse en el pilar de su familia. «Josh, por última vez, ponte los zapatos». La voz de Mako resonó por el pasillo, teñida de una falsa severidad que no engañaba a nadie. Unos instantes después, Josh, de 6 años, apareció corriendo en la cocina, sus zapatos de domingo finalmente en sus pies, aunque con los cordones desatados. Su cabello rubio estaba revuelto y sus ojos azules brillaban con una energía inagotable. «Tengo hambre, mamá», anunció, trepando a su silla en la mesa del comedor. Emily, su hermana mayor de 10 años, lo siguió a un ritmo más solemne. Ya estaba perfectamente vestida con su vestido de flores a juego con el delantal de su madre, su cabello oscuro trenzado con esmero. Se sentó y colocó una servilleta en su regazo, lanzándole a su hermano una mirada que mezclaba cariño y la ligera exasperación propia de una hermana mayor. El desayuno fue un asunto ruidoso y feliz. Josh derramó un poco de jugo de naranja. Emily relató con detalle un sueño sobre un caballo volador y Michael y Sarah intercambiaron miradas cómplices por encima de las cabezas de sus hijos. Eran una familia unida, un pequeño universo de amor y rutinas sencillas. Para ellos, la felicidad no era un gran evento, sino la suma de estos pequeños momentos, un desayuno compartido, una risa espontánea, la seguridad de estar juntos. Una hora más tarde, los 4 subieron a su Dodge Caravan de color azul pálido. La furgoneta, aunque no era nueva, era el orgullo de Michael. La mantenía impecable, un símbolo de su capacidad para proveer y proteger a su familia. Mientras conducían hacia la primera iglesia bautista de Eufaula, las calles del pueblo pasaban lentamente. Saludaron con la mano a vecinos que regaban sus jardines y a otros feligreses que también se dirigían al servicio dominical.
El servicio fue como tantos otros. El pastor habló de la fe, de la comunidad y de las bendiciones de la vida familiar. Emily escuchaba atentamente, mientras que Josh se removía inquieto en el banco, dibujando en el boletín de la iglesia hasta que Sarah le tomó suavemente la mano. Mako pasó un brazo por los hombros de su esposa, sintiendo una profunda gratitud por la vida que habían construido. Al salir de la iglesia, el sol del mediodía bañaba el estacionamiento con una luz brillante. El aire era cálido, con una brisa suave que susurraba a través de las hojas de los árboles. Mientras los niños corrían para saludar a sus amigos, Mako se detuvo junto a la furgoneta, observando a su familia. Una sensación de plenitud lo invadió. «¿Sabes qué, Sarah?», dijo, volviéndose hacia ella. «Es un día demasiado hermoso para pasarlo encerrados en casa». Sarah lo miró, sus ojos reflejando el cielo azul. «¿Qué tienes en mente? ¿Qué tal si vamos de picnic?», propuso Mako, una sonrisa formándose en su rostro. «Podríamos ir al lago. Los niños podrían nadar un poco, y nosotros podríamos simplemente disfrutar de este día». Los ojos de Sarah se iluminaron. La idea era impulsiva, una desviación de su rutina habitual de almuerzo dominical en casa, pero era perfecta. «Me encanta la idea». Llamaron a los niños, quienes recibieron la noticia con gritos de alegría. Josh saltó de emoción, mientras que Emily, aunque más contenida, no pudo ocultar su entusiasmo. La decisión estaba tomada. «Bien, equipo Clarke», anunció Mako, abriendo las puertas de la furgoneta. «Próxima parada, el lago Eufaula». Regresaron brevemente a casa, el ambiente cargado de una nueva y excitante energía. Sarah preparó rápidamente unos sándwiches y llenó una jarra con limonada, mientras Mako buscaba una vieja manta en el armario. Emily ayudó a su madre, colocando todo en una canasta de mimbre. Josh corrió por el patio trasero, impaciente por partir. Con la canasta de picnic asegurada en el asiento trasero junto a los niños y la Biblia de la familia aún en el tablero, donde Sarah la había dejado después de la iglesia, se pusieron en marcha de nuevo. El sol brillaba sobre el capó de la Dodge Caravan mientras salían del pueblo. La radio tocaba una canción popular de la época, y los cuatro cantaban desafinadamente, sus voces llenas de alegría. Mako conducía con una mano en el volante y la otra descansando sobre la de Sarah. Por el espejo retrovisor, veía a sus hijos, sus rostros iluminados por la anticipación. Emily miraba por la ventana el paisaje que pasaba, mientras Josh ya se imaginaba chapoteando en el agua fresca del lago. Era una imagen perfecta. Una familia normal en un día normal, envuelta en el capullo de su amor y felicidad, dirigiéndose hacia una tarde de diversión bajo el sol de Oklahoma. Mientras la furgoneta azul tomaba el desvío hacia la carretera que bordeaba el lago Eufaula, se alejaron por el camino, reduciéndose a un punto en la distancia antes de desaparecer tras una curva. No dejaron rastro, solo el eco de sus risas en el aire cálido de la tarde y una ausencia que pronto se convertiría en un grito silencioso que resonaría en el corazón del pueblo durante los próximos 18 años. El domingo 9 de mayo de 1982 amaneció en Eufaula, Oklahoma, con la promesa de un día perfecto. El sol de primavera se derramaba sobre las tranquilas calles del pueblo, pintando de dorado los porches de madera y arrancando destellos de las hojas aún húmedas por el rocío. El aire olía a tierra fértil y a madreselva, una fragancia dulce que se mezclaba con el lejano repique de las campanas de la primera iglesia bautista, llamando a su congregación. Dentro de una modesta casa de 2 pisos en la calle Oak, la familia Clarke se preparaba para el servicio dominical. Mako Clark, un hombre de 35 años con manos callosas de mecánico pero una sonrisa fácil, se anudaba la corbata frente al espejo del pasillo. Tarareaba una melodía de Kenny Rogers que había sonado en la radio, sintiendo una profunda satisfacción. Amaba estos domingos. Eran un respiro de la grasa y el aceite de su taller, un momento de calma y conexión con su familia y su comunidad. Su esposa, Sarah, de 33 años, era el centro gravitacional de la casa. Con una paciencia infinita, terminaba de peinar a su hija Emily, de 8 años. Emily, con sus ojos serios y curiosos, sostenía un libro sobre planetas, su última obsesión. «Mamá, ¿crees que hay lagos en Marte?», preguntó, mientras Sarah le ajustaba un lazo azul en el cabello castaño. «No lo sé»,
cariño. Quizás algún día puedas ir a descubrirlo, respondió Sarah con una sonrisa, su voz suave y cálida. Su mirada se desvió hacia el más pequeño, Josh, de 5 años, que corría por la sala de estar persiguiendo un rayo de sol, haciendo ruidos de motor con la boca. Era un torbellino de energía, con las rodillas perpetuamente raspadas y una risa contagiosa. Josh, ven aquí, tus zapatos, lo llamó Sarah, y el niño frenó en seco, casi perdiendo el equilibrio. Corrió hacia ella, tropezando con la alfombra, y se dejó calzar sus zapatos de domingo con una impaciencia apenas contenida. Media hora más tarde, la familia Clarke caminaba hacia la iglesia, saludando a los vecinos que hacían lo mismo. Eufaula era ese tipo de lugar donde todos se conocían, donde las historias se compartían en el supermercado y los favores se devolvían con tartas caseras. Durante el servicio, se sentaron en su banco de siempre. Michael pasó un brazo por los hombros de Sarah, mientras Emily seguía atentamente las palabras del pastor y Josh se removía inquieto, dibujando coches en el boletín de la iglesia. Desde fuera, eran la imagen de la felicidad americana suburbana, una familia unida, trabajadora y querida por todos. Al salir de la iglesia, el sol del mediodía era aún más brillante y cálido. La comunidad se dispersó lentamente, charlando en el césped frente al edificio. Fue entonces, bajo ese cielo azul y despejado, que la idea surgió. Mako miró el resplandor del sol sobre el pueblo y luego a su familia. Es un día demasiado perfecto para quedarnos en casa, dijo, con un brillo en los ojos. ¿Qué les parece si vamos de picnic al lago? Podríamos parar en casa, preparar unos sándwiches y estar allí en menos de una hora. Los ojos de los niños se iluminaron. Sí, gritó Josh, saltando arriba y abajo. ¿Podemos nadar? Emily, aunque más contenida, asintió con entusiasmo, olvidando por un momento sus planetas distantes. Sarah miró a Mako, su sonrisa reflejando la de él. Me parece una idea maravillosa. No había planes, no había obligaciones. Solo la promesa de una tarde juntos, bajo el sol, junto al agua. El regreso a casa fue rápido y lleno de una energía renovada. La Dodge Caravan azul de 1981, el orgullo de Mako, estaba aparcada en la entrada. Era el vehículo familiar, testigo de viajes a casa de los abuelos, visitas al médico y las rutinas diarias. Mientras Sarah y Emily preparaban una cesta de mimbre con sándwiches de pavó, limonada en un termo y una bolsa de patatas fritas, Mako y Josh fueron al garaje a por la vieja manta de cuadros rojos y blancos. Subieron a la furgoneta, un vehículo que olía a una mezcla de ambientador de pino y el chicle de uva favorito de los niños. Josh se pegó a la ventanilla trasera, ansioso por partir. Emily se acomodó con su libro, aunque sus ojos no dejaban de mirar hacia el exterior. Sarah, en el asiento del copiloto, revisó mentalmente que no olvidaran nada, antes de relajarse y poner una mano sobre la de Mako, que ya estaba en la palanca de cambios. ¿Todos listos para la aventura?, preguntó Mako, girando la llave. El motor cobró vida con un rugido familiar. Un coro de "sí" resonó en el interior. Con la radio sintonizada en una emisora de éxitos locales, Mako sacó la furgoneta de la entrada y enfiló la calle principal, alejándose de su hogar. Saludaron con la mano a un vecino que cortaba el césped, una última imagen de normalidad, un último anclaje a la vida que conocían. El pueblo de Eufaula se fue haciendo pequeño en el espejo retrovisor mientras tomaban la carretera que bordeaba la ciudad, dirigiéndose hacia el este, hacia las vastas y tranquilas aguas del lago. El sol se filtraba a través de los árboles que flanqueaban la carretera, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre el capó azul de la furgoneta. Dentro, el ambiente era de pura y simple felicidad. Era una escena familiar, una de tantas que habían vivido, pero esta sería la última. Con las ventanillas bajadas y una canción alegre llenando el aire, la Dodge Caravan azul se adentró por el camino de tierra que serpenteaba hacia el lago, desapareciendo entre la espesura de los árboles, en un viaje del que nunca regresarían. El sol de mayo de 1982 se derramaba por las ventanas de la modesta casa de los Clarke, pintando franjas doradas sobre el suelo de madera y el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. Era un domingo, y en Eufaula, Oklahoma, los domingos tenían un ritmo propio, una cadencia de campanas de iglesia y almuerzos familiares. Para la familia Clarke, era el pilar de su semana. Sarah Clarke,
con su delantal de flores atado a la cintura, tarareaba un himno mientras volteaba tiras de tocino en una sartén de hierro. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño y suave, irradiaba una calma que parecía anclar a toda la familia. Mako entró en la cocina, ya vestido con su mejor traje de domingo, el nudo de la corbata ligeramente torcido. Se inclinó y besó la mejilla de su esposa, inhalando el aroma familiar de su perfume y el desayuno. «Huele a gloria, mi amor», dijo, su voz grave y cálida. Enderezó su corbata mientras miraba por la ventana. Parece que el pastor John tendrá el clima perfecto para su sermón sobre la gratitud. Sara sonrió. La gratitud es fácil en un día como este. Ve a despertar a los niños, o llegaremos tarde. Mako asintió y subió las escaleras. Unos momentos después, se escucharon risas y chillidos juguetones. Emily, de 10 años, bajó primero, su vestido de volantes perfectamente planchado y su cabello recogido en 2 trenzas impecables. Llevaba su pequeña Biblia en la mano, lista para la escuela dominical. «Mamá, ¿crees que hoy contemos la historia de David y Goliat?» «Es mi favorita», dijo, sentándose a la mesa con una seriedad que contrastaba con su edad. «Quizás, cariño. Pero primero, el desayuno», respondió Sarah, colocando un plato frente a ella. Luego apareció Josh, de 7 años, una bola de energía apenas contenida en su pequeño traje. Su cabello rubio estaba revuelto, y su corbata ya estaba floja. Se deslizó en su silla, moviendo las piernas con impaciencia. «Papá dijo que si me porto bien en la iglesia, tal vez podamos ir por un helado después», anunció, mirando a su madre con ojos esperanzados. «Tal vez es la palabra clave, jovencito», intervino Mako, siguiéndolo a la cocina. «Y eso depende de que no le jales las trenzas a tu hermana durante el servicio». El desayuno transcurrió entre charlas ligeras y pequeñas correcciones, un microcosmos de su vida familiar, ordenada, amorosa y llena de una felicidad sencilla y sin pretensiones. Poco después, los 4 salieron de casa y subieron a su Dodge Caravan azul de 1981. El vehículo era el orgullo de Mako, un símbolo de su capacidad para proveer y proteger a su familia. Era espacioso, confiable y perfecto para sus vidas. En la primera iglesia bautista de Eufaula, fueron recibidos con sonrisas y saludos cordiales. Eran una familia querida, un pilar silencioso de la congregación. La señora Gabel, una anciana de sonrisa dulce, les detuvo en la entrada. «Sarah, Michael, qué gusto verlos». «Emily, estás casi tan alta como tu madre». «Why, Josh, cada día más travieso», dijo, pellizcando suavemente la mejilla del niño, quien se sonrojó. Se sentaron en su banco de siempre. Durante el sermón del pastor John, Mako rodeó a Sarah con su brazo. Ella apoyó la cabeza en su hombro por un instante, observando a sus hijos. Emily escuchaba atentamente, mientras que Josh se balanceaba hasta que una mirada suave pero firme de su madre le hizo detenerse. Eran momentos como estos los que Sarah atesoraba, la sensación de unidad, de pertenencia, de que todo en su pequeño mundo estaba exactamente como debía ser. Al terminar el servicio, salieron al exterior, recibidos por un sol radiante y una brisa suave que susurraba a través de los robles. El aire era cálido, vibrante con la promesa del verano que se acercaba. La gente se dispersaba lentamente, charlando en pequeños grupos. Mako se detuvo en los escalones de la iglesia, entrecerrando los ojos hacia el cielo azul e impecable. Miró a Sarah, luego a Emily y Josh, que ya empezaban a corretear por el césped. «¿Saben qué?», comenzó, una idea formándose en su mente. «Es un día demasiado perfecto para encerrarnos en casa». Sarah lo miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente, Michael?». Una sonrisa amplia se extendió por el rostro de Michael. «¿Qué tal un día de campo?». «Junto al lago. Podemos pasar por la tienda, comprar unos sándwiches, algo de beber, y simplemente disfrutar de este día. No todos los domingos son así». Los ojos de los niños se iluminaron al escuchar la palabra mágica. «¿Un picnic, papá?», gritó Josh, corriendo hacia él. «¿Podemos? Por favor». Emily también se acercó, su habitual compostura rota por la emoción. «Sí. Podríamos saltar piedras sobre el agua». Sarah dudó por un segundo,
la rutina del domingo tirando de ella. La comida en casa, los deberes de los niños, la ropa que planchar. Pero entonces vio la alegría pura en los rostros de sus hijos y la mirada suplicante y emocionada de su marido. La lógica cedió ante el impulso del momento. «Está bien», dijo, su sonrisa reflejando la de ellos. «Pero no podemos tardar demasiado. Tienen deberes que hacer esta tarde». «Solo un par de horas», prometió Mako, abrazándola. «Para crear un recuerdo. Es importante». La decisión estaba tomada. Se despidieron de los pocos amigos que quedaban, en lugar de girar hacia su casa. Condujeron la caravana azul hacia la pequeña tienda general del centro. Vistos a través del escaparate, parecían la imagen perfecta de la felicidad americana. Una familia riendo mientras elegían papas fritas, galletas y botellas de soda. De vuelta en la furgoneta, el ambiente era de pura euforia. Josh ya intentaba negociar la apertura de una bolsa de papas, mientras Emily miraba por la ventana, observando cómo las familiares calles de Eufaula se quedaban atrás. Michael giró la llave y el motor V6 cobró vida con un ronroneo suave y potente. Antes de arrancar, miró a Sarah. Ella estaba observando a los niños en el espejo retrovisor, una expresión de amor profundo y satisfacción en su rostro. «¿Listos, equipo Clarke?», preguntó Mako, su voz llena de la alegría de un padre que sabe que ha tomado la decisión correcta. «Listos», gritaron los niños al unísono. Con una última sonrisa a su esposa, Mako puso la furgoneta en marcha. La Dodge Caravan azul se alejó del bordillo, giró en la carretera principal que salía del pueblo y se dirigió hacia el este, en dirección a las resplandecientes aguas del lago Eufaula. Para cualquiera que los viera pasar, no eran más que otra familia feliz en un hermoso día de domingo. El vehículo se hizo más pequeño en la distancia, subiendo una suave colina hasta que el sol del mediodía brilló por última vez en su parachoques cromado y desapareció de la vista, dejando tras de sí solo el silencio expectante de una tarde de primavera. El aire en el salón del ayuntamiento de Eufaula era denso, cargado con el peso de 18 años de preguntas sin respuesta. David Reyes se paró frente al podio, con las cámaras de noticias y los rostros expectantes de la comunidad frente a él. A su lado, sobre una mesa, yacían los informes finales del forense y del equipo de reconstrucción de accidentes. Durante semanas, cada pieza del rompecabezas había sido meticulosamente analizada, y ahora, el cuadro completo, tan trágico como mundano, estaba listo para ser revelado. Reyes respiró hondo, el papel en sus manos sintiéndose más pesado que cualquier archivo que hubiera sostenido. «Buenas tardes», comenzó, su voz firme y clara, resonando con la autoridad de un hombre que finalmente había llegado al final de un largo camino. «Hace 18 años, perdimos a una familia. Los Clarke no solo desaparecieron de nuestras vidas, sino que dejaron un vacío en nuestra comunidad, un misterio que ha proyectado una larga sombra. Hoy, esa sombra se retira». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Vio rostros en la multitud que había conocido toda su vida, ancianos que habían compartido banca con los Clarke en la iglesia, personas de su edad que recordaban jugar con Emily y Josh, y jóvenes que solo conocían la historia como una leyenda local. La investigación sobre la desaparición de Mako, Sarah, Emily y Josh Clarke está oficialmente cerrada, declaró Reyes. Después de un exhaustivo análisis de todas las pruebas recuperadas de la furgoneta y de la escena, hemos llegado a una conclusión definitiva. No hubo crimen. No hubo secuestro. No hubo ningún acto malicioso. Un murmullo recorrió la sala. Las teorías de conspiración, los miedos oscuros alimentados durante casi 2 décadas, comenzaron a desvanecerse en el aire. Lo que le sucedió a la familia Clarke fue un trágico y desgarrador accidente, continuó Reyes, su voz teñida de una profunda tristeza. La reconstrucción muestra que la familia se dirigió a una zona apartada de la orilla del lago, un lugar conocido por sus vistas, pero también por su terreno traicionero, especialmente después de una lluvia. El suelo estaba blando y la pendiente hacia el agua era mucho más pronunciada de lo que parecía. Describió la escena que los expertos habían pintado. La Dodge Caravan, probablemente detenida muy cerca del borde mientras la familia decidía el lugar perfecto para su picnic. La evidencia sugería que el freno de mano no estaba completamente accionado o que el suelo húmedo y suelto simplemente cedió bajo el peso del vehículo.
La furgoneta comenzó a deslizarse lentamente hacia atrás. Encontramos la transmisión en la posición de drive, explicó Reyes. Creemos que Seo estaba al volante, con los niños en la parte de atrás, mientras Mako estaba afuera, quizás buscando el mejor lugar. Cuando la furgoneta empezó a moverse, el pánico se habría apoderado de ellos. Seo habría intentado acelerar para subir la pendiente, pero en el barro, las ruedas solo habrían patinado, acelerando el deslizamiento hacia el agua. Los restos de Mako fueron encontrados cerca de la puerta del conductor, lo que nos lleva a creer que murió intentando desesperadamente abrir la puerta y salvar a su familia en los últimos segundos. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por sollozos ahogados. La imagen era demasiado clara, demasiado real, una tarde de alegría transformada en una pesadilla en cuestión de segundos. El agua fría del lago llenando la cabina, el final silencioso y oscuro. No sufrieron por mucho tiempo, agregó Reyes, su voz ahora más suave, dirigiéndose no a la prensa, sino a su comunidad. El médico forense nos asegura que fue rápido. Estaban juntos en su último momento, como una familia. Concluyó la conferencia de prensa, y mientras la gente se dispersaba en pequeños grupos, hablando en voz baja, Reyes sintió que un peso monumental se levantaba de sus hombros. La verdad no borraba el dolor, pero ofrecía paz. El monstruo del no saber, finalmente había sido vencido. Una semana después, el sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la misma iglesia que los Clarke habían dejado con sonrisas en sus rostros tantos años atrás. El edificio estaba lleno. No solo estaban allí los pocos parientes lejanos que habían sido localizados, sino toda la comunidad de Eufaula. Era un servicio conmemorativo, un funeral que había tardado 18 años en llegar. Se compartieron recuerdos. Una anciana recordó el pastel de manzana de Sarah. Un viejo amigo de la escuela recordó haber intercambiado tarjetas de béisbol con Josh. Se proyectaron fotografías en una pantalla, Mako levantando a Emily en sus hombros, Seba abrazando a Josh en la playa, los cuatro juntos, sonriendo, congelados en un momento de felicidad eterna. Ya no eran los protagonistas de un misterio, sino una familia recordada con amor. Reyes estaba sentado en la parte de atrás, sin su uniforme. Observó cómo la gente lloraba, sí, pero también sonreía al recordar. El pueblo no solo estaba de luto, estaba sanando. Estaban reclamando la memoria de los Clarke de las profundidades fangosas del lago y colocándola de nuevo bajo la luz cálida de la comunidad. Al atardecer, después del servicio, Reyes condujo solo hasta el lago. Se detuvo no lejos del lugar donde la furgoneta había sido extraída, donde ahora se erigía una simple cruz de madera con los 4 nombres grabados en ella. El agua estaba en calma, un espejo perfecto que reflejaba los tonos anaranjados y púrpuras del cielo. El lago ya no parecía un lugar siniestro, una tumba acuática. Era solo un lago de nuevo, hermoso y tranquilo. Reyes pensó en el joven oficial que había sido, lleno de celo y frustración, incapaz de encontrar respuestas. Había llevado ese fracaso consigo durante años. Ahora, como un hombre mayor, entendía que algunas tragedias simplemente suceden. No siempre hay un villano que atrapar, solo una dolorosa serie de eventos desafortunados. Miró la cruz y no vio un caso sin resolver. Vio a Mako, Sarah, Emily y Josh. Vio el amor que compartían, la alegría de ese último día. Su historia había terminado en tragedia, pero al encontrar la verdad, la comunidad les había dado el único regalo que le quedaba, el recuerdo y la paz. David Reyes se quedó allí hasta que la última luz del día se desvaneció, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Por primera vez en 18 años, el lago Eufaula estaba en silencio. Los fantasmas finalmente habían encontrado su camino a casa. Y él, también.